Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, CIPA, 59 años. Un cordial saludo. Es un placer reiniciar hoy nuestras tertulias CIPA con un excelente tema, el arte de hablar en público. Tendremos hoy como conferencista al profesor Luis Carlos Madrid Gil. Es especialista en comunicación de la Universidad Pontificia Bolivariana, abogado de la Universidad de Medellín, magíster en estudios políticos de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en Derecho de la Universidad Autónoma Latinoamericana y docente universitario en técnicas de comunicación oral, entre otras asignaturas. Bienvenido, profesor Luis Carlos. Soy la Isabel Carvajal. Tenga usted muy buena tarde. Muchas gracias por la presentación. Un atento saludo para todos los que están en este momento conectándose de alguna manera por alguno de los medios de comunicación o de los sistemas de comunicación con las tertulias del CIPA, un programa que se transmite a través de Radio CIPA Estéreo y que ustedes pueden lógicamente ubicar a través de www.cipantioquia.org. Muchas gracias por la invitación para compartir un tema que me apasiona, un tema que he venido trabajando ya hace muchos años, primero a título personal y posteriormente compartiendo con diferentes grupos humanos, sobre todo a nivel universitario, con estudiantes de distintas disciplinas, entre otras las estudiantes de Derecho y profesionales de organizaciones de distinta naturaleza. Digo que es un tema muy apasionante porque es una herramienta fundamental a través de la cual los seres humanos interactuamos, nos comunicamos. Se afirma que no se concibe la sociedad sin el lenguaje ni el lenguaje sin la sociedad. Y por eso tanto lenguaje y sociedad son recíprocamente necesarios para que podamos ser lo que somos como sociedad. ¿Por qué el título de El arte de hablar en público? Porque no se trata de una ciencia, se trata de un arte, de una competencia, de unas destrezas, de unas habilidades que se desarrollan a través de comprender unos elementos teóricos y llevarlos a través de la práctica y a través de la experimentación. Para hablar del tema, que es un tema bien extenso, vamos a abordar en un orden más o menos didáctico la situación. Hablemos primero de el estilo. ¿Qué podemos entender por estilo? Un estilo es una forma, un estilo es una manera de hacer algo. Y cuando yo le agrego estilo oral o le agrego estilo oral y corporal, entonces ya le estoy dando sentido a un estilo de algo en particular. Me estoy refiriendo de alguna forma a la manera como alguien procura transmitir unos mensajes a otras personas a través de la palabra hablada. Pero no se agota solamente en la palabra hablada, porque vamos a mirar que hay otros elementos que participan. Pero bueno, lo primero es el estilo. Entonces, el estilo es una manera, es una forma como Luis Carlos o cualquiera otra persona que nos está escuchando o que nos está amplificando, procura para relacionarse, para interrelacionarse con los otros seres humanos y para vivir en sociedad. Pero hablemos de qué es el estilo además. Entonces el estilo es una marca personalísima. No hay dos estilos iguales en comunicación. Haciendo lo mismo, cada quien lo hace con su marca personal, con su ADN comunicativo. Por eso, lo importante para quien está interesado en esta temática es empezar a conocer el estilo. ¿Cuál estilo? El propio, el estilo personalísimo. Ahora bien, ¿qué es lo que conforma el estilo? ¿Cómo es que nosotros procuramos interlocutar, interrelacionarnos con otros a través de la palabra? Pues lo hacemos justamente utilizando unas herramientas. ¿Cuáles serían ellas? Las palabras, la voz, el gesto y la actitud. Palabra, voz, gesto, actitud y un contenido son
a grosso modo, digamos que el contenido del estilo. Ahora bien, esas herramientas que yo utilizo para procurar interactuar con otro, la palabra, la voz, el gesto y la actitud, son hábitos que yo he asimilado, que yo he aprendido, que he aprendido desde mi hogar, desde mi hábitat familiar, que he aprendido en la escuela, que he aprendido en el colegio, que he aprendido en la universidad y que he aprendido en los distintos escenarios donde me muevo socialmente. Y esos son hábitos, pero la mayoría de los hábitos y la característica fundamental de los hábitos es que ellos son inconscientes. Es decir, no soy muy consciente de lo que pasa con mi palabra, con mi voz, con mi gesto y con mi actitud a la hora de procurar interrelacionarme con otras personas. Decía que para quien esté interesado en este tema, lo primerísimo que debía proponerse es conocer, primero, saber qué es el estilo y en segundo lugar, conocer su estilo. ¿Y para qué conocer el estilo? Para darse cuenta de los hábitos que tiene, que pueden ser diferentes a los de otro. Es decir, cómo y qué palabras utilizo cuando procuro interactuar con otro, cómo organizo ese mensaje, qué atributos tengo o no en la voz, que es una parte de mi cuerpo, que se llama el aparato fonatorio y que tiene unas cualidades que yo debería conocer, pero que ordinariamente no me doy cuenta de ellas. 2, 3. ¿Qué debería saber de la expresión corporal como herramienta para transmitir mensajes a otras personas? Y 4. Debería conocer un poco más cuál es el plano emocional, la actitud emocional en la que yo me ubico cuando estoy en una comunicación informal o en una comunicación formal. Entiéndase por comunicación formal aquella donde tengo que exponerme a hablar ante un determinado público por determinado tiempo. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos en un escenario, con un micrófono, con una tril, etcétera, etcétera. A eso le llamo yo hablar formalmente, porque lo otro es una comunicación que hacemos a diario y que es mucho más fácil, que es mucho más fluida. Pero ¿qué pasa cuando nos tenemos que parar frente a un grupo de personas? Entonces vamos por partes. Primero, hablando de la palabra como forma de expresión, la palabra hablada como forma de expresión, sobre ella lo que debería decir es lo siguiente. Si bien es cierto, el estilo es único, es irrepetible y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de conocer el estilo, para conocer los hábitos y definir qué es lo que debería mejorar, qué es lo que debería potenciar, qué es lo que debería evitar porque es posible que no le favorezca a mi presentación personal. Miremos el tema de la palabra. ¿Cuáles serían algunas recomendaciones con relación a la palabra? Primero, hay unas cualidades que yo debo desarrollar a la hora de expresarme verbalmente. Y es la primera, procurar que lo que digo a través de la palabra sea claro. ¿Y qué significa que el mensaje sea claro? Es decir, que el mensaje sea comprensible, entendible por aquel, por aquella o por aquellos que reciben o recepcionan el mensaje. Pero digamos que la situación no es tan simple sabiendo solo eso, porque para que eso sea posible, yo tengo que saber a quién o a quiénes les hablo y de qué estoy hablando. ¿Para qué? Para procurar prever que lo que estoy diciendo, de la manera en la que la estoy diciendo, con las palabras con las que las estoy expresando, sí sea susceptible de ser digerido y comprendido por él, por ella o por ellos que son los receptores o destinatarios del mensaje, que es lo que generalmente no pasa, porque no pensamos en el otro y creemos que comunicar es hablar o simplemente expresar. Eso es lo primero. Repito,
La cualidad de la claridad, hablando del contenido verbal, es hablar para que me entiendan, dependiendo de la capacidad que el otro, la otra o los otros tienen para comprender, para digerir el mensaje que estoy presentando. Segundo, otra cualidad, ser concisos, es decir, evitar la redundancia, la perífrasis o lo que otros llaman el lenguaje cantinflesco o la perífrasis, que es dar vueltas y vueltas con mucho rodeo, con muchas palabras, sin llegar concretamente a ninguna parte. Yo le llamo a eso, a la concisión, elegir las palabras pertinentes, las frases pertinentes, justas y significativas, evitando la redundancia, yendo al grano. 3. La tercera cualidad desde el punto de vista de lo verbal sería ser coherente. La coherencia me indica que en toda presentación, en toda comunicación oral, eso debe tener un orden. Y hay una estructura que es de naturaleza universal que se llama plantear, desarrollar y concluir. Que los mensajes tengan cabeza, cuerpo y final, o como le llamaba un famoso profesor, el padre Lombardi, que decía que los mensajes para ser coherentes debían tener un aperitivo, un plato fuerte y un postre, para que tenga una estructura. Y en eso debemos pensar cada vez que tenemos que hablar ante un determinado público. La otra cualidad desde lo verbal, desde la palabra, sería ser sencillos, pero no confundir aquello de la sumisión con la sencillez. Estamos hablando de la sencillez en el lenguaje. Estamos hablando de la sencillez en el mensaje, evitando ese lenguaje confuso, ese lenguaje contradictorio, porque en ocasiones algo que es simple lo convertimos en algo muy complejo en lugar de coger una idea que inicialmente se presenta como compleja, volverla más simple, más directa. Y la última cualidad sería la de ser naturales. Dentro de la temática, sin olvidar que la temática tiene unas palabras apropiadas para manejarlas, ser uno mismo, ser auténtico en la presentación de un tema y en la presentación personal del orador. Te resumo, hablando de las formas de expresión verbal, vocal, corporal y actitudinal, he dicho que con relación a la expresión verbal hay que conservar y trabajar unas cualidades. La primera, ser claros, ser concisos, ser coherentes, ser sencillos y ser naturales. 2. Hablemos de la expresión vocal. Pero para hablar de la expresión vocal es necesario hablar del aparato fonatorio que nosotros tenemos. Tenemos que hablar de la voz. Todos tenemos una dotación maravillosa que es la voz. Y en cuanto a la conformación del aparato fonatorio, son distintas partes de mi cuerpo los que participan de la producción de la voz. Entre otras, los pulmones, las cuerdas vocales, los resonadores amplificadores, la glotis, la epiglotis, la lengua, el paladar, etcétera, los labios, los dientes, porque todo eso tiene que ver no solo con el proceso de respiración y con el proceso de pronunciación, entendiendo que el sonido se da en la parte pasiva de la respiración, es decir, no cuando estamos inhalando, sino cuando estamos exhalando. Es ahí donde se produce el sonido vocálico aquí en las cuerdas, que a su vez se amplifican en una serie de resonadores amplificadores que tenemos en nuestro cuerpo. Es una maravilla leer un poco y conocer cómo está conformado el aparato fonatorio que tenemos y cómo es que se produce el sonido. Pero una cosa es saber cómo está conformada la emisora que todos tenemos y otra cosa es conocer un poco cuáles son las cualidades que puedo experimentar
en la emisora sonora que tengo, en la voz. Vamos a hablar de algunas de ellas. La primera, la claridad o la nitidez en la pronunciación. Para que haya pronunciación se necesita vocalizar las vocales y articular las consonantes. ¿Qué se quiere cuando se dice que en el aparato fonatorio, en la pronunciación debemos vocalizar y articular bien? Es justamente tener conciencia de que cada letra, cada fonema hay que pronunciarlo, bien sea porque es una vocal para vocalizarlo o bien porque es una consonante para articularlo, porque la suma de vocales y consonantes es lo que me da la pronunciación. Pero en eso tenemos descuidos, porque de alguna manera y en algún momento asumimos el hábito de no pronunciar bien, de comernos los finales de las palabras o el principio de otras. Entonces uno podría decir, por ejemplo, la asamblea acaba de anunciar, cuando lo que se quiso decir fue la asamblea acaba de anunciar. Y uno escucha vicios tales como Beatriz en lugar de Beatriz, universidad en lugar de universidad, etcétera. Esto todo tiene que ver con la pronunciación, con la dicción, con la articulación. Y dentro de esa pronunciación, de esa dicción, hay algo que es muy frecuente, que en lo cual también debemos poner mucho cuidado, que se llaman las muletillas. Las muletillas son una repetición innecesaria de vocales, consonantes, sonidos guturales, palabras o frases que, aun cuando no son necesarias, me habitué a incorporarlas en el archivo lingüístico que tengo, y cada vez que yo no encuentro a flor de labios la palabra para continuar una disertación, una intervención, yo mismo me presiono y lo que hago es llenar ese espacio con muletillas. Voy discurriendo y en un momento determinado no encuentro la palabra, se presenta un vacío, un bache, y en ese bache lo que hago es recurrir a las muletillas y lo que digo es, pues, o sea, son muletillas, no son necesarias, pero como las tengo programadas como hábitos, hasta tanto no me dé cuenta de que las tengo y no trabaje para desprogramarlas, ellas van a permanecer ahí, aun cuando yo les diga que no son bienvenidas, aun cuando yo les diga, bye, no quiero nada con ustedes, ellas van a estar ahí mientras no me deshabitúe de las mismas. Lo segundo es la intensidad. Y tiene que ver con la capacidad respiratoria que la persona haya adquirido. Tiene que ver con la capacidad para inhalar, para reservar el aire y para irlo soltando en la medida en que vas pronunciando, para que no te quedes sin aire en un momento determinado. Esa es la intensidad y de eso depende la capacidad para proyectar la voz, dependiendo del volumen que necesite, en el espacio en el que esté, dependiendo de la naturaleza del mensaje que esté transmitiendo, si estás en un espacio cerrado, en un espacio abierto, si tienes amplificación de sonido o si no tienes amplificación de sonido. Eso se trabaja a través de ejercicios de respiración. La tercera cualidad del aparato fonatorio de la voz, a propósito de hablar ante los públicos, es lo que se llama la flexibilidad de la voz. Para dar un ejemplo contrario a lo que puede ser la flexibilidad de la voz, digamos que la voz puede ser rígida o flexible, puede ser monótona o puede ser flexible. Pero para hablar un poco de lo que significa flexibilidad desde el punto de vista vocal, digamos que la flexibilidad está compuesta por unos insumos, por unos elementos que, dependiendo de cómo los use y cómo los varíe, mi voz será más flexible o no. ¿Cuáles serían? 1. La entonación. La entonación no es otra cosa que como la musicalidad que uno le pone a la conversación, porque uno puede ser entonado o no, uno puede usar el tono o ser monotono, usar un solo tono,
Pero cuando hay variedad en el tono, eso se llama entonación. Es como ponerle musiquita de la misma manera que cuando el que canta le pone música a lo que dice o a lo que canta, yo le puedo poner una especie de musiquita a mi conversación. Eso es lo primero. Lo segundo, en toda conversación o en toda disertación hay un elemento que hace parte de la flexibilidad, que es el ritmo, que es como la cadencia, como cuando la persona baila, que eso tiene, aparte de la velocidad, tiene un ritmo. Eso también es importante a la hora de hablar, para que haya flexibilidad. 3, velocidad. ¿A qué velocidad voy a permitir que el mensaje penetre en la mente y en el corazón del receptor o destinatario? Pues depende. 1, de qué estoy hablando y a quién le estoy hablando. Yo en mis clases siempre traigo el ejemplo de los narradores deportivos de fútbol, que son quizás las personas que en nuestro medio hablan a una mayor velocidad. ¿Quién podría entender la narración que hace un Tato Sanín o un Javi Fernández? Pues quien conozca ese lenguaje, quien conozca las reglas del juego, va a poder escuchar a esa velocidad sin dejar de comprender lo que está diciendo. Pero si una persona que no conoce ese lenguaje, que no conoce las reglas del juego, lo ponemos a que escuche, a que te presente un resumen, no te lo va a poder dar. Lo mismo podemos preguntarnos cuando estamos hablando frente a un grupo de personas. ¿A qué velocidad voy a permitir que mi mensaje penetre en la mente del receptor o destinatario? Es decir, ¿qué capacidad tiene para masticar la idea, para digerir el mensaje que le estoy presentando? Pues tengo que saber y quién es él y quién es ella y quiénes son ellos, si quiero por lo menos procurar ponerle el ritmo y la velocidad necesario para que me puedan entender. Cuando estoy hablando con una sola persona, la cosa es más simple, pero cuando estoy hablando con 10, 20, 30, 50, 100, o cuando estoy hablando a través de un canal como estos donde tengo un público universal, o cuando tengo un público heterogéneo en un auditorio, entonación, ritmo, velocidad, volumen. El volumen también tiene que ver con la capacidad para respirar y con la capacidad para proyectar. Alto, medio o bajo, dependiendo de el recinto, el lugar, los equipos, la amplificación, etcétera. El volumen que voy a utilizar. Lo otro son las pausas. Cuando hablamos hay que hacer pausas y las pausas son de distinta naturaleza. La primerísima es la pausa respiratoria, aquella que necesariamente debo hacer cuando se me acabe el aire. Pero también hay una pausa lógica cuando termino una idea y voy a empezar otra. Pero también puede haber pausas psicológicas, aquellas donde hago una entonación específica con el ánimo de crear una determinada expectativa en el auditorio. Son diferentes tipos de pausas. Con estos elementos, con el tono, con la entonación, con el ritmo, con la velocidad, con el volumen, dependiendo de la variedad que yo haga con esos elementos, mi voz puede ser flexible o rígida. Y hay un elemento adicional que tiene que ver con el énfasis. Es pariente de la cualidad anterior, de la flexibilidad, pero es la posibilidad que tenemos los hablantes de que una idea sobresalga de otra, que una palabra sobresalga de otra. Como cuando nosotros estamos leyendo un documento y estamos con un resaltador. Y cuando una idea me parece muy interesante, yo la resalto. Y la resalto, voy a ver si por acá me están poniendo algún mensaje. Y la resalto porque me parece que entre todo lo que hay, debo resaltarla, debo significarla. Lo mismo pasa cuando estamos hablando. Uno puede resaltar una palabra, una frase, elevando el tono, bajando el tono, elevando el volumen, variando la velocidad. Voy a ver si... No leo. Buena tarde para todos. A ver, yo miro por aquí, Carmenza Gómez. Para todos y para todas, enhorabuena, la tertulia del CIPA hoy. Gracias por la invitación. Muy interesante el tema que está exponiendo el invitado. Muchas gracias, Carmenza.
Gracias a ti por estar con nosotros. Bien, entonces decía que el énfasis equivale al subrayado cuando estamos leyendo o en la comunicación escrita. Cuando estamos escribiendo un documento, si yo quiero que algo sobresalga, lo pongo en cursiva, lo pongo en negrita, lo pongo entre comillas, en fin, algo para que denote. Eso con relación a la voz. Entonces hemos dicho de la palabra, de la voz, hablemos del cuerpo, de la expresión corporal. Los teóricos en estos temas, los científicos sociales que se ocupan de esta temática, analizan 3 canales de impacto en el receptor o destinatario: la palabra, la voz y el gesto. Y a cada uno le asignan un porcentaje de acuerdo con el impacto que ordinariamente tiene frente al receptor o destinatario. Y a la expresión corporal, al lenguaje del cuerpo, le asignan aproximadamente un 60%. A las cualidades de la voz o a la expresión vocal le asignan un 30% y al contenido verbal le asignan un 10%. ¿Qué es lo que se quiere cuando hay una persona que tiene ya un conocimiento de estos temas y un entrenamiento? Pues que haya armonía entre la palabra, la voz, el gesto, la actitud, que haya armonía. ¿Y eso cómo se logra? Eso se logra a través de la experimentación, a través del entrenamiento, como lo hace un docente o como lo hace un disertante o como lo hace una persona que ya tiene alguna experiencia. Porque cuando eso no es así, digamos que la palabra va por un lado, la voz va por el otro, el cuerpo va por el otro y se pierde un patrimonio muy importante que tiene el ser humano cuando habla, y es la credibilidad. La credibilidad. Eso puede afectar la credibilidad porque el receptor o destinatario dice, pero ¿a qué le creo? Con la palabra me dice como algo, pero con el tono me lo niega, pero con el cuerpo me dice que sí, pero con la palabra me dice que no. Cosas como esas. O con la actitud. Entonces el tema es palabra, voz, gesto. Hablemos del gesto. Le otorgan al impacto que se puede tener cuando estamos en una comunicación cara a cara, le asignan un porcentaje aproximado del 60% del impacto. Es decir, lo que mi cuerpo le dice al otro. Dicen que celoso de la palabra, el gesto corre detrás del pensamiento queriendo él también servir de intérprete. Celoso de la palabra, el gesto corre detrás del pensamiento queriendo él también ser intérprete. Y a fe que lo es, impacta hasta en un 60%. ¿Y cómo es que impacta? Pues porque uno no solamente escucha, sino que también observa, ve al interlocutor, al expositor, al ponente, al disertante, al conferenciante, y ve en él todo, su expresión corporal en general. Observa su equilibrio corporal, el uso de las manos, el contacto visual, el vestir y el aspecto, la manera como se mueve en el escenario, la manera como se comporta en el atril, la manera como toma el micrófono, si lo sabe tomar, si no lo sabe tomar, si se acuesta sobre el atril, si mantiene una distancia apropiada, si danza con el peso de cuerpo de lado a lado o adelante a atrás, si no sabe qué hacer con las manos y las amarra adelante o las amarra atrás o simplemente la mete en los bolsillos de la chaqueta o en los bolsillos del pantalón o deja que ellas jueguen nerviosamente con lo que tiene en la mano, con el lapicero, con el resaltador, con el señalador, con el cable del micrófono, con el anillo de grado, con la argolla de matrimonio o con el botón de la camisa, o si estamos simplemente haciendo como un juego con un jabón invisible, o si estamos chasqueando los dedos. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la expresión corporal? Primero, que son hábitos. Segundo, que son inconscientes. Que hasta tanto yo no sea consciente de esos hábitos, difícilmente puedo entrar a mejorarlo. ¿Y qué pasa con otro elemento que también es muy importante en la comunicación? El contacto visual. Cuando estamos hablando ante un público con un grupo de personas, o así sea en una conversación unipersonal con otro, la persona que no se siente mirada no se siente comunicada.
La persona que no se siente comunicada se siente ignorada y la persona que se siente ignorada se siente desconocida, por lo menos, o irrespetada por el disertante, por el orador. Y eso pasa por desconocimiento. Y lo segundo es que una cosa es antes de empezar la presentación y otra cosa es en y durante la presentación. Cuando no se tiene todavía la experiencia, el entrenamiento, el conocimiento, la persona que se para frente a un grupo pierde algo que ordinariamente tenemos en la informalidad, que se llama la naturalidad, la espontaneidad. Eso se pierde. ¿Y por qué se pierde? Porque nos sentimos inhibidos ante la observación y la valoración que me están haciendo tantas cabezas y ojos que me están observando como centro de atención y que están observando todo y que necesariamente cuando se está observando se está pensando y se están haciendo valoraciones internas y a eso le tenemos un poco de temor, un poco de recelo. Entonces, ¿qué perdemos? Naturalidad, perdemos espontaneidad. ¿Qué es necesario? Conocer eso para iniciar un proceso de entrenamiento que me permita permanecer en una condición de esas donde me expongo, ganando cada vez más seguridad, más naturalidad, más espontaneidad. ¿Saben una cosa, amigos? Que esto se aprende de la misma manera que aprendimos a conducir, de la misma manera que aprendimos a bailar, de menos a más. Ese contacto visual que hace que en un momento determinado, cuando uno se siente incómodo con la mirada de alguien, ¿qué hace? La baja al piso, o se distrae para otro lado, o mira a la derecha, o mira a la izquierda, o se mira a sí mismo, o mira al techo, o mira el infinito, pero no quiere enfocarse directamente. Eso le puede pasar a un orador que todavía no tiene la experiencia y que evita ese contacto directo con su público, porque el público te está mirando y de manera particular te mira el rostro, y en el rostro que te mira, los ojos. Evitamos ese contacto. Cuando nos sentimos incómodos con esa situación, entonces la mirada va al piso, va al infinito, va al techo, va a cualquier otro lado menos a donde debería ir, que es a los ojos de su público, buscando en ellos esos espejos del alma, no solo para decirles, mira que te respeto, mira que estoy aquí, sino ven, comuniquémonos a través de este contacto tan importante que es el contacto visual. Entonces miramos cómo el tema del equilibrio, el tema de las manos, el tema del contacto visual, el tema de mi comportamiento frente al auditorio en un momento determinado, no solo de mi cuerpo, sino de donde estoy ubicado, el espacio donde estoy ubicado, los elementos que tengo que utilizar, se me pueden volver una dificultad. ¿Qué es necesario en lo verbal, en lo vocal, en lo corporal y en el otro elemento de que les voy a hablar, que es lo actitudinal? Pues primero, procurar conocer mi estilo. Una vez que conozco mi estilo, conozco mi ADN comunicativo. Una vez que conozco mis hábitos de comunicación en lo verbal, en lo vocal, en lo corporal y en lo actitudinal, yo puedo decidir qué hacer, qué trabajar, cómo entrenarme para deshabituarme de aquello que no me favorece y potenciar aquello que sí me favorece. Hablando de la parte, voy a ver qué nos dicen por acá. Una pregunta para hablar en público en las conferencias virtuales que considero son una modalidad actual de hablar ante un público virtual a raíz de esta pandemia. ¿Qué recomendaciones nos haría para tener un mejor desempeño, Carmenza Gómez? Gracias, Carmenza. Ahora vamos a tocar ese temita. Déjeme primero decir algo con relación a lo actitudinal. Hombre, dicen los expertos que uno de los miedos mayores que el ser humano puede tener, entre otros, como puede ser el miedo a la muerte, el miedo a las alturas, el miedo a la oscuridad, es el miedo a exponerse ante el público, a hablar ante el público.
Hay personas que preferirían cualquier otra cosa antes que tener que hablar ante un público. Y digamos que ese miedo se puede manifestar en mayor o en menor grado. Y eso afecta directamente el comportamiento del orador, de la oradora, del disertante. Por ejemplo, hay un, hay un miedo que no es ni siquiera miedo, sino que es pánico, que paraliza, que paraliza. Hay uno que es más moderado, que es un miedo, más o menos controlado. Hay otro que no es pánico ni es miedo, sino que es como una tensión. Y hay otro que es el estado en el que se encuentran muchos oradores, profesores, disertantes, conferenciantes que sienten una gran seguridad y una gran motivación para hablar. Ordinariamente la persona que siente pánico para hablar en público no se expone voluntariamente. Eligen actividades, trabajos, condiciones en las que no tengan que exponerse a hablar ante el público. En general, prefieren permanecer en el anonimato antes que tener que hablar ante un público. 2. Hay personas que no se resisten a hablar si les toca, pero voluntariamente tampoco lo hacen. Tienen miedo, no tienen pánico, no, tienen miedo. Y esas personas, como dije ahora, si por la última tiene que hacerlo, pues lo hace. Pero cuando se pregunta, ¿y quién hace la presentación? ¿Y quién socializa la idea? ¿Y quién lleva la vocería? Yo no, él, ella, yo no. ¿Tiene miedo? Saben que necesitan vencer eso. Saben que lo necesitan para desempeñarse mejor en las actividades donde están. Les falta un pequeño empujón. O lo que dijera por ahí un presentador de televisión, le falta la patadita de la buena suerte. Hay otros que tienen tensión, no tienen pánico, no tienen miedo, pero tienen tensión para hablar ante el público. Es una excitación anterior a, es una manifestación incluso corporal que se puede dar con un poquito de sudoración, con un poquito de movimiento, pero que generalmente desaparece una vez que la persona empieza a hablar. Tensión. Y hay otros que sienten una gran motivación o bien porque generalmente tienen esa condición incorporada o porque la han logrado a través de la práctica y a través de la experimentación. Lo cierto del caso es que hay estudios muy interesantes que muestran que el pánico, el miedo, se pueden superar con unos talleres cortos, por lo menos de 24 horas, pero con una condición, que haya retroalimentación. Déjeme ver que no alcancé a leer la pregunta que nos estaban haciendo. El entrenamiento más para el conocimiento de cómo... A ver, el entrenamiento más el conocimiento da como resultado una excelente exposición. Ese es el caso presente con el doctor Luis Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias, Marina. Bueno, es que me tengo que acercar porque no alcanzo a leer desde acá, desde donde estoy. Entonces, decía que hay un estudio de la Universidad de California muy interesante donde a 2.000 personas se somete. Primero se les tipifica cada uno de los planos emocionales, porque ellos parten de decir que el problema no está en la forma, sino en el plano emocional que acompaña al orador. Dice, oradores que tienen pánico, tipifican ese plano emocional. Oradores que tienen miedo, la tipifican. Oradores con tensión y oradores con motivación. Reunieron a 2.000 voluntarios y los sometieron a un entrenamiento durante 2 días, pero con una característica, retroalimentación de imagen y sonido. Retroalimentación de imagen y sonido. ¿Por qué? Porque la única manera para conocer mi estilo, para reconocer mis hábitos, los buenos, los malos y los feos, es viéndome y oyéndome. Una vez que yo determino eso, me doy cuenta que soy mejor de lo que pensaba, porque tendemos a maximizar lo que nos pasa cuando tenemos que hablar ante los públicos. Entonces, rápidamente, después de esa clasificación inicial, lo someten al entrenamiento y para no alargar el cuento, lo que pasó fue que oradores con pánico no quedaron, oradores con miedo no quedaron, quedaron oradores con tensión en un 80% y oradores líderes en un 20%.
La atención es ese plano emocional que ordinariamente nos acompaña a todos, a mí mismo, a todos. Y otros que ya han superado muchísimo eso porque ordinariamente están en esa actividad y ya no sienten tensión, sino que siempre se sienten muy cómodos. Yo debo decir que siempre siento un poco de tensión y soy docente hace muchos años y he estado en mucha actividad donde me tengo que exponer a hablar en público, pero yo sufrí de pánico para hablar en público y lo confieso, hace más de 30 años y por eso alguna vez recibí un entrenamiento justamente donde una persona que ustedes pueden conocer, que fue la Academia de Expresión La Palabra de don Carlos Quintero Arroyave, y por allá fue por donde conocí estas técnicas de mejoramiento y eso hace que las vengo también practicando y sirviendo a nivel universitario y a nivel empresarial. Muy bien. El cuento con lo verbal, lo vocal, lo corporal y lo actitudinal es que son los hábitos que conforman mi estilo y yo debo conocerlos para poder iniciar un mejoramiento. Voy a ver qué horas tenemos, porque yo me pongo a hablar de estos temas y me entusiasmo. Son las y 41, me falta un poquito de tiempo. Entonces, la recomendación es que para uno descubrirse el orador, la oradora, el disertante, la disertante, el conferenciante, que es el comunicador oral, que es, debe por lo menos buscar la manera de hacer un pequeño entrenamiento, una pequeña retroalimentación para poder saber cuál es su estilo. Y una vez que lo tiene, someterse a un taller, a un entrenamiento de una persona experta que, eso sí, con la ayuda de la tecnología, de la retroalimentación de imagen y sonido, usted vea el progreso porque se nota muy rápidamente. Yo llevo muchos años trabajando con estudiantes, no solo de derecho, sino de otras disciplinas y veo que el mejoramiento es notorio una vez que uno tiene la tecnología y las herramientas que le permitan conocerse para poder mejorar. Con relación a la pregunta, debo decirle, colega, que yo voy también ya ajustando casi un año y medio en clases virtuales. Empezamos con la pontificia y con la autónoma y todavía estamos en ese tipo de, de presencialidad remota, de presencialidad mediada, que es la que estamos haciendo. Eso nos sorprendió a todos, pero también en la rama judicial, que también soy abogado, nos sorprendió a todos porque este no es el medio en el que nosotros estamos acostumbrados. Pero bueno, después del primer semestre tuvimos que empezar a hacer evaluaciones y darnos cuenta que aprendíamos porque esto era para largo. Una de las mayores dificultades que yo siento que se puede tener cuando estamos enfrentados a esta circunstancia es que lo mismo que nos pasa cuando estamos en una cabina radial o en una set de televisión cuando no tenemos público presente, es que nos incomoda mucho el hecho de hablarle a algo que que no puede ser tangible. Y porque si todos abrimos la cámara, entonces se cae la señal. O porque si todos abrimos los micrófonos, entonces la señal se cae. Pero sí hay cosas que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, el marco en el que estoy ubicado. Otra situación es que a los profesores nos cuesta mucho el hecho de tener que disertar o hablar durante tanto tiempo. Y que eso de lo que hablábamos ahora, que son esos baches, esos vacíos, cuando no tenemos una conciencia sobre eso, ordinariamente las llenamos de muletillas. O lo otro que nos puede pasar es que el tema que teníamos preparado se nos acaba a los 15 minutos y tengo una clase de hora y media. Y lo otro que nos puede pasar es que no sabemos utilizar o cuando estoy fuera de imagen y por ahí es por donde se presentan tantas situaciones. Yo he propuesto incluso en reunión de consejo que hagamos una propuesta de un breve entrenamiento para profesionales de todo tipo, pero no solo porque yo sea el que lo pueda hacer, sino porque aquí hay gente muy buena que nos puede ilustrar un poco más acerca de cómo deberíamos comportarnos en esta condición cuando estamos en medio de una situación excepcional que nos obligó a meternos en ella, pero que se va a quedar, así superemos el tema de la pandemia. Ayer estaba presentando
la Universidad Externado de Colombia, una investigación en 4 tomos sobre la disrupción de la tecnología y cómo va a afectar eso todas las áreas de las personas, de los hogares y de la sociedad, porque esto llegó para quedarse. Este tema de la tecnología y de la comunicación por este medio. Yo, pues diría que en otra oportunidad podemos hablar un poco más sobre esta disciplina que es una competencia, que es un entrenamiento, que no se trata de algo científico, porque las comunicaciones y sobre todo este tipo de comunicación son competencias. Uno tiene que aprender a hablar, a expresarse, pero también tiene que aprender a escuchar, a decodificar, a leer el contexto de la comunicación, de la misma manera que tenemos que aprender a escribir mejor, a leer mejor, que son todas funciones de la comunicación. Entonces, en ese orden de ideas, si me invitaran otra vez, como para continuar con este tema, podríamos ampliar un poco esto que inicialmente se está presentando. Pero para resumir entonces, cuando, y de manera particular, cuando se aborda el entrenamiento o por lo menos una presentación de temáticas con relación a cómo hablar correctamente en público o cómo hablar profesionalmente en público o el arte de hablar en público, cualquiera que sea el título que le pongamos, tenemos que hablar primero del estilo, dos, de los insumos que conforman el estilo, de lo verbal, de lo vocal, de lo corporal, de lo actitudinal y del contenido, de la importancia de darnos cuenta de esos insumos, de esos hábitos para poder mejorar y luego someterse a un breve entrenamiento, tal como lo sugiere el profesor Abraham Maslow. Saludo especial, fui alumno en la universidad. Bueno, un cordial saludo para Freddy Alexander Pulgarín Serna. Freddy, estamos en lo mismo. Estamos en la misma actividad porque nos apasiona. Esto no lo estamos trabajando aquí de momento, sino que justamente si me conoció en la universidad, sabe que yo no tengo nada que ocultar cuando voy donde mis estudiantes y les digo que yo no estoy aquí por virtuoso, sino porque fui muy miedoso, pánico para hablar en público, pero un día motivado por un gran maestro como fue Carlos Quintero Arroyave, me dijo, bienvenido, que es con eso con lo que trabajamos. Trabajamos con el pánico, con el miedo, con la tensión. Y decía que el entrenamiento, para terminar, hay que hacerlo siguiendo la teoría que el profesor Abraham Maslow nos enseñó para aprender cualquier cosa. Dice, primero, hay una incompetencia inconsciente donde yo no sé que no sé hablar bien en público. Dos, la incompetencia consciente donde ya sé que no sé tanto de lo que creía que sabía. Tres, donde trabajo conscientemente para mejorar mi estilo verbal, vocal, corporal, actitudinal y de contenido. Y cinco, de tanto trabajar conscientemente, es como cuando ya aprendí a conducir. Ya no tengo que pensar en todo lo que pensaba cuando lo hacía conscientemente. Es decir, ya se incorporó dentro de mí los buenos hábitos o algunos buenos hábitos verbales, vocales, corporales y actitudinales. Soy la Isabel, muchas gracias a Radio Zipa Estéreo, a las tertulias del Zipa por darme la oportunidad y estoy presto para cuando me deseen invitar nuevamente.